Buenas tardes a todos, bienvenidas. Hoy es un día que se quedó fijado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia de género, y en esta oportunidad tenemos la enorme alegría de recibir a Eva Fondevila, que ella es egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Educación, de la Comunicación, con orientación en procesos educativos. En este momento ella es jefa de gabinete del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación y alumna del doctorado de Humanidades de la Universidad Nacional de Educación y diplomada en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Universidad Nacional de Lanús. No sé si dije todo bien, Eva. Cualquier cosita vos me lo aclarás después. Pero lo que queremos resaltar es que hasta hace muy poquito tiempo, antes de asumir este nuevo cargo de jefa de gabinete en el Ministerio de Educación, Eva coordinó el Observatorio de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán desde el año 2015, coordinando la promoción sociocomunitaria de la Secretaría, también coordinadora de la promoción sociocomunitaria de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, a partir del año 2014, y es referente del espacio de orientación sobre violencia de la mencionada institución. También es docente en la Universidad Nacional de Tucumán, en las asignaturas de Comunicación Radiofónica y Comunicación Alternativa, y su campo de conocimiento lo podemos circunscribir a la sistematización de experiencias de comunicación, educación popular y estudios de campo de medios comunitarios. Yo hace un ratito, antes de darle la palabra a Eva, quiero comentarles que en una de las reuniones que hicimos anteriores tratando la cuestión de la violencia de género, esta temática tan difícil, habíamos tenido, en una reunión recibimos una inquietud de una de las participantes, de nuestras invitadas, referido a que ella es una trabajadora en Osacra, en nuestra obra social en la provincia de Misiones, y justamente ella se planteaba esta inquietud de tener que recibir a alguna afiliada que ella percibía que tenía una situación de violencia, que estaba transitando una situación de violencia de género, y la verdad ella describió que le faltaban herramientas para encarar esa situación. Entonces, me parece que la charla de Eva nos va a poder resolver un montón de incógnitas y de inquietudes que nosotros tenemos y que necesitamos. Nosotros vemos que tenemos esa necesidad de poder resolver. Así que, Eva, encantadísima, yo te agradezco un montón la generosidad tuya y la disposición de estar acá con nosotras. Te pido si querés abrir el micrófono y te escuchamos. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto. Para mí esto también es como iba a decir una casa, pero es casi un útero estar acá porque, bueno, siempre digo que hacerse una perspectiva de género, una mirada de respeto de los derechos, una mirada de derechos humanos, a una le lleva toda la vida y llevo 41 años escuchando, sintiendo, hablando y viendo luchas, y creo que gran parte de lo que puedo llegar a compartir aquí también me viene del ámbito al que ustedes pertenecen y construyen todos los días, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. De todas las cosas que dijo Lupe en la presentación, me gustaría, bueno, por supuesto, destacar que estuve casi 5 años al frente del organismo provincial en Tucumán, que hace la atención a las mujeres en situación de violencia, una experiencia que obviamente me marcó muchísimo, y me gustaría compartir algunos aprendizajes que hice en esa experiencia, y hacer una lectura que, digamos, desde mi formación en comunicación, creo haber aportado y creo también haber hecho en este tiempo, cruzando un poco esos dos campos, de la comunicación y el abordaje de la violencia. ¿En qué sentido? En el sentido que creo que una mirada desde la comunicación puede aportar a lo que llamamos a grandes rasgos
un abordaje integral de las situaciones de violencia, y sobre todo porque posiblemente las compañeras de la obra social o del sindicato no tienen la responsabilidad o la tarea exacta que tiene un organismo público, y sin embargo es una problemática que requiere de un entramado muy fuerte donde participen tanto los organismos públicos específicos que atienden la problemática como otras organizaciones, personas y comunidades que están en contacto con la problemática, obviamente porque vivimos en comunidad y las problemáticas atraviesan a las personas independientemente de la división que luego el Estado se hace o se da para atenderla, ¿no? En ese sentido, creo, primero decir que cuando se habla de la atención integral a la problemática de la violencia de género, me gustaría destacar dos cosas. Una, que en Argentina tenemos un marco normativo muy interesante de abordaje de las violencias contra las mujeres. Tenemos una ley integral que ya tiene unos años y que es una herramienta muy importante porque da tanto elementos al Poder Judicial como al Poder Ejecutivo para, digamos, para generar dispositivos de atención. Sin embargo, sabemos que las leyes en sí mismas no resuelven las problemáticas. Las leyes son una herramienta fundamental para todos, para todas, fundamentalmente porque el Estado, a partir de esa sanción de una ley, se obliga a sí mismo a construir dispositivos y herramientas para abordarla, pero esos dispositivos en general llevan tiempo, mucho más cuando lo que está en juego es una problemática social tan compleja y con un arraigo cultural fundamental. Cuando decimos que hay algún componente cultural en la violencia, esto no es para justificarlo, no es que decimos, bueno, es una cultura de la violencia, entonces ya estamos, sino todo lo contrario, significa la posibilidad de abordar esa cuestión, pero al mismo tiempo sabiendo que la problemática de la violencia es una problemática social, es una problemática de derechos humanos, no es una problemática de patología o de, bueno, estamos acostumbradas y acostumbrados a escuchar es un enfermo que le pega o es un enfermo que está así o así. En realidad puede que también además la persona agresora tenga alguna patología, pero como problema es un problema social. Y eso desafía en muchos sentidos el abordaje que podemos hacer y nos exige enfocarlo desde la perspectiva de los derechos. Quiere decir que una persona que atraviesa situaciones de violencia en general ha ido perdiendo diversos derechos, ¿no? O sea, obviamente en muchos casos los derechos económicos, porque la persona se quedó sin sus ingresos, pero desde ya al derecho a la dignidad, porque tiene un maltrato sistemático, sufre un maltrato sistemático, y obviamente en los casos extremos, como es el femicidio, el derecho a la vida. Entonces, el abordaje desde los derechos exige reunir diversos saberes. En general, los equipos que atienden situaciones de violencia están integrados por abogados y abogadas, por psicólogos o psicólogas, y ahora cada vez más por trabajadores sociales, ¿no? Porque se entiende que hay al menos 3 disciplinas ahí que pueden aportar una mirada interesante. Los abogados y las abogadas, porque también es cierto que hay un énfasis muy grande, sobre todo en los últimos años, en la cuestión de la denuncia y la tramitación de las denuncias por violencia. Los psicólogos y las psicólogas, porque se entiende que la mujer necesita, para salir de la situación de violencia, un reposicionamiento subjetivo que la saque o que la ayude a transitar la salida de una situación de sumisión. Porque la violencia es eso, ¿no? Por eso justamente el sacarlo del discurso de la patología o de la enfermedad hace que uno y una tenga más claro que existe un vínculo de sumisión en una relación de violencia. Por eso no cualquier episodio aislado de agresión es una situación de violencia de género. ¿En qué sentido? Que hay un proceso de sumisión de la persona, ¿no? Cuando recibimos a alguna mujer que está en una situación de violencia, por lo general, sobre todo cuando logramos advertirlo, es porque esa persona ya viene transitando diversas modalidades y diversos tipos de agresiones, la mayoría de los cuales están tipificados en nuestra ley, porque como decía, la ley es bastante exhaustiva en determinar cuáles son los tipos de violencia y los ámbitos en los que se ejerce.
Y de ahí es que hace falta hacer un trabajo muy intenso, lento, complejo, para acompañar a alguien a salir de una situación de violencia. En eso me interesa a mí pensarlo en una perspectiva de comunicación. ¿En qué sentido? En que las personas que nos contactamos con alguien que sufre una situación de violencia, tenemos que entablar un diálogo con esa persona. Tenemos que intentar conocer de qué se trata esa situación, y pensaba cuando estaba pensando en esta charla, qué cosas había aprendido yo de las profesionales que atendían en el observatorio, que siguen atendiendo, por supuesto, o sea, yo me fui de la función, y que una de las cosas en las que más hacían énfasis era en la cuestión del escuchar sin juzgar, ¿no? Eh, Cantidades de mujeres que venían al servicio y decían que habían ido un montón de veces y no habían podido entrar hasta que se animaron a entrar. Cantidades de mujeres que vinieron a las primeras entrevistas y después volvieron con sus agresores, y entonces eso les generaba culpa, entonces no querían volver a hacer consultas, o las que volvían y creían que ya lo tenían controlado, entonces tampoco volvían. Es una problemática que tiene muchas aristas, entonces esa posibilidad de acompañar a alguien que sufre violencia requiere de una predisposición muy grande, y por eso creo muy valioso que se involucren en esta cuestión no solamente, pues, por supuesto, los empleados públicos que tienen que atender la cuestión, sino organizaciones que de por sí ya tienen una mirada con las mujeres, una mirada de acompañamiento. Porque las mujeres que sufren situaciones de violencia muy probablemente hayan perdido sus redes familiares y sus redes sociales como parte del proceso de someterse a una situación de violencia. Entonces, el rol que puede llegar a tener una organización como el SACRA, como la obra social o cualquier otra organización social es muy potente, porque justamente puede trabajar ahí en donde eso sí fue perdido por las mujeres. Todos estos sentimientos que yo digo, no soy psicóloga, pero que cuando digo la mujer puede sentir culpa porque volvió con su agresor y demás, requiere que del otro lado haya alguien con mucha predisposición a escuchar, ¿no? Eh, la persona que ustedes seguramente escuchan por todos lados, bueno, ¿para qué si después vuelven? O en muchos casos también la policía tiene un poco este discurso ante denuncias reiteradas de las mujeres que terminan culpabilizándola. Entonces, eso ocurre porque justamente como es un vínculo de sumisión, todas sabemos que un vínculo no se rompe así nomás, en cualquier vínculo que tengamos en la vida, y mucho más cuando es un vínculo afectivo. En el organismo al que yo coordinaba, la mayor parte de las situaciones de violencia que se denunciaban tenían que ver con violencia doméstica, porque es en general lo que más se denuncia, ¿no? Hay otras formas de violencia de género, por supuesto, pero la violencia doméstica es la más denunciada. Y dentro de la que más requería ayuda, la violencia psicológica y la violencia física. Siempre que hay violencia física, en general primero hubo situaciones de violencia psicológica, ¿no? Por supuesto. Pero volviendo a esta cuestión de lo difícil que es encarar una situación de violencia, y por eso lo decía lo de la policía, porque es el típico lugar donde muchas veces es el primer lugar donde las mujeres acuden, y muchas veces hay un rechazo por esta cuestión de la reincidencia en denunciar. Alguna vez le decía a un policía, imagínese que si uno va a una comisaría y denuncia el robo de un celular, en general uno no estaba enamorado de su celular, no pensaba que iba a ser para siempre, no pensaba que lo podía cambiar, que ese celular se comporte como otro celular que no es. Y eso sí nos pasa con las personas con las que establecemos un vínculo afectivo. Entonces, ese proceso por el cual las mujeres muchas veces vuelven al vínculo con el agresor es absolutamente frecuente, y tiene que ver por un lado, con la situación subjetiva personal de esa mujer, y muchas otras veces también por diversos tipos de presiones familiares, presiones sociales, las propias madres en muchos casos, las suegras, el resto del entorno, y desde ya por la falta de integralidad en el abordaje por parte del Estado, digamos. Muchas veces, incluso desde el Estado, no tenemos una política capaz de evitar que esa persona necesite retornar al lugar o al lugar o al vínculo con ese agresor.
Entonces, el desafío más importante y el mayor aprendizaje que hice fue la cuestión de no juzgar, de pensar que la persona que está solicitando ayuda o que tiene una situación está débil en una situación de sumisión y necesita ser acompañada. Y en ese acompañar eh, implica, por un lado, esta cuestión de, como decíamos muchas veces, correr la ansiedad propia de una y decir, bueno, que el centro de esto es la persona que la está sufriendo. Por otro lado, tener la información adecuada, que nosotras, ustedes, que están ante una situación de violencia, manejen información adecuada para saber a dónde derivar, decíamos, digamos, en el observatorio, que es un ámbito concreto de atención, pero no resuelve todas las cuestiones. Hay una parte que se aborda en el Poder Judicial, hay una parte que se aborda en el sistema de salud, hay una parte que tiene que ver con vivienda, que tiene que ver con, bueno, en nuestro caso, en Tucumán, el Observatorio de la Mujer pertenece a Desarrollo Social, entonces todas las cuestiones más estrictamente de la situación social de la mujer sí la abordábamos desde el ministerio, y cómo hacer, coordinar todas esas cosas, o sea, manejar la información y a su vez que todo eso funcione aceitadamente, ¿no? Porque a lo mejor, y cuento una anécdota puntual, me llama un sábado a la noche un policía diciéndome que tenían que sacar de una casa a una mujer por orden de la fiscal de instrucción que tenía su causa, y que la señora se negaba a salir de la casa. Y nos pedía que la alojáramos en un refugio, entonces nosotras hablamos con la mujer y nos parecía que no estaba decidida a salir de la casa, finalmente nos obligan, porque la fiscal decía que había que sacarla. Cuando la alojamos, al otro día ella vuelve a su casa, y cuando logramos acceder a la causa, la denuncia era de hacía 8 meses. Entonces, hacía 8 meses esa mujer había estado en peligro y la fiscal había recibido una causa que evidentemente tardó en ser tramitada, y por lo tanto, cuando van a hacer la medida, esa persona ya está en otra situación subjetiva. Y ya está conceptualizado por todo el mundo la cuestión de que la violencia también se manifiesta a través de un ciclo en el cual, en un vínculo afectivo, las personas tienen una acumulación de tensión, un estallido, luego se perdona y se vuelve a empezar. Entonces, en ese ciclo, si la justicia actúa cuando ya está de nuevo en la reconciliación y no en el estallido, que es donde generalmente ocurre la consulta, estamos operando mal, digamos, como sistema, porque no estamos ayudando en el momento que esa persona está más predispuesta a salir de la situación. Entonces, se tienen que dar muchas condiciones. Y en ese sentido, creo que el Estado tiene grandísimos desafíos, pero tampoco es tan así de que no se hace nada. En realidad hay como una desarticulación donde se hace mucho, pero muchas veces esa desarticulación hace que se frustren de alguna manera las respuestas que necesita esa persona, ¿no? Esa persona que fue a buscar ayuda. Entonces, es el escuchar sin juzgar, el acompañar y el tener la información adecuada, y luego que el sistema funcione acompañando. Por supuesto que el sistema argentino de trabajo, digamos, de abordaje institucional de la violencia fue cambiando y mejorando mucho. Ustedes saben que existe a nivel nacional y entiendo que en todas las provincias una oficina de violencia doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia de cada una de esas provincias, además de la nacional. Existen juzgados y fiscalías especializadas en género, que esos son relativamente recientes. En Tucumán hace muy poquito que tenemos ese sistema, lo cual implica que el Estado también va avanzando en, digamos, en romper algo que antes era muy típico, que una cuando hacía una denuncia y después hacía otra y hacía otra, cada una de esas causas caía en otro juzgado o en otra fiscalía, y eso no permitía ver que era una historia, ¿no? Ver que hay una historia de violencia que esa persona está sufriendo. Entonces, eso no permitía reconstruir cuál es ese proceso. Creo que hay un avance bastante interesante, incluso la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional también es un aporte en el sentido de la visibilización de la temática, pero incluso antes de eso, ya desde el trabajo del Consejo Nacional de las Mujeres, luego Instituto Nacional de las Mujeres, la creación de la línea 144 para atender situaciones de violencia, fueron avances en ese abordaje.
hay mucha discusión sobre si la mayor cantidad, digamos, hay dos, me parece por lo menos dos discusiones que escuché mucho a lo largo de esa gestión. Una es si hay más casos, o sea, si empeoró la violencia o hay más denuncias, ¿no? Como una primera discusión difícil de saldar porque no tenemos buenas estadísticas de los últimos 20 años, entonces es difícil saber. Intuyo que hay un poco de las dos cosas. La gente se empezó a animar más, empezaron a haber más servicios de atención, entonces la gente pudo ir a pedir más ayuda, por lo tanto lo que empezamos a notar es mayor a lo que se anotaba antes, por decirlo así un poco torpemente. Pero por otro lado, el crecimiento y la visibilización, en buena medida gracias a todos los movimientos de mujeres, de la visibilidad de la problemática, también está generando algún nivel de crueldad muy grande en las situaciones que se escuchan y que se advierten. Y todo eso atravesado por un contexto socioeconómico muy complejo. En el caso que me tocó a mí gestionar fueron los 4 años del gobierno de Macri, que fueron años muy complicados económicamente, lo cual repercutió en cosas tan básicas como que teníamos un fondo de emergencia para atender a las mujeres que cada vez le alcanzaba para menos. Las mujeres que nos consultaban venían de haberse inscrito en el programa Ellas Hacen, que había sido absolutamente revolucionario para las mujeres en cuanto a su posibilidad de autonomía, de pensar otras cosas, de tener sus espacios, de poder tener recursos para emprender y demás, y en estos últimos 4 años se había vuelto bastante complicado e insuficiente, incluso el programa que se sostuvo con algunos cambios. Entonces, está todo el andamiaje institucional atravesado por el proceso económico, sumado a esta crueldad que se advierte en muchas situaciones, que algunos la conceptualizan como una especie de revancha de género ante el avance que las mujeres hicimos como colectivo, ¿no? En cuanto a visibilización, en cuanto a advertir y en cuanto a decir que no queremos más femicidios, más situaciones de violencia y demás. Entonces, esa es una de las tensiones. ¿Hay más casos o hay más denuncias? En realidad hay un poco, me parece, de las dos cuestiones. Por otro lado, también algunas personas sostienen que existe una especie de efecto de imitación, y ahí quienes somos comunicadores tenemos mucha responsabilidad, sobre todo en la comunicación de los femicidios y de algunos casos muy graves de violencia, porque se va advirtiendo que a veces la visibilización de los modos genera imitación. En general, incluso aquí yo lo vi en Tucumán, ante un femicidio se produce otro de características muy parecidas, muy cercano en el tiempo. Entonces hay algunos estudios que sostienen que eso genera un efecto de imitación. Digo, conociendo todas esas cuestiones y cómo es el panorama, pensaba qué rol puede cumplir una organización como el SACRA o una obra social como SACRA. Pensaba justamente que son organizaciones ideales desde el punto de vista de la escucha, son organizaciones que ya están basadas en tener una perspectiva de acompañamiento de derechos de las mujeres, que tienen la capacidad de acompañar, y por eso me parece central que estén peleando porque la violencia ingrese como cuestión al plan médico obligatorio, porque eso va a implicar que se lo considere una problemática de salud pública, y eso debería, obviamente que no va a ser inmediato, pero debería repercutir en una atención más sensible por parte de muchos profesionales de la salud que todavía no lo ven al tema. Y porque me parece que es una organización, o son organizaciones que pueden, y que lo hacen, de hecho, obviamente, tejer redes en donde las mujeres se pueden insertar. Desde, bueno, sé que el SACRA obviamente tiene redes productivas, hasta redes más de contención más cotidiana, emprendimientos, talleres, espacios comunes. Nuestra experiencia es que los espacios individuales de atención a las mujeres son muy buenos, porque permiten entender la singularidad de cada situación, comprender la historia, de dónde viene esa persona, en qué momento está cuando va a pedir ayuda, pero la potencia
de los espacios colectivos son la verdadera sostenibilidad de la transformación, ¿no? Cuando una mujer logra pedir ayuda y un organismo o una obra social o un profesional o quien sea logra asistirla, darle la información adecuada, usted tiene que hacer la denuncia de esta manera, seguirla de aquella forma y demás, lo que le da mucha sostenibilidad en el tiempo es la inserción en espacios grupales, que pueden ser generados por la institución. En nuestro caso nosotros teníamos en el observatorio, sigue existiendo, por eso insisto, un grupo llamado Mujeres de Pie, que eran cerca de 40 mujeres, algunas de las cuales hacía 4 años que venían a ese grupo, todas las semanas, y muchas veces decían, y a mí eso me conmovía muchísimo porque decían, este es mi grupo de amigas ahora, porque las situaciones de violencia las dejaron sin amigas, sin hermanas, sin primas, sin todo eso que nos sostiene en muchos aspectos, ¿no? Entonces me parece que desde la organización, una de las cosas fundamentales es escuchar, orientar, que sería la parte de la información, manejar bien un directorio de organismos de cada lugar a donde ir, y este acompañamiento y la inserción colectiva de las mujeres. Muchas veces se dice que las mujeres vuelven con el agresor porque no tienen plata para sostenerse o no tienen un ingreso, parte de lo cual es bastante cierto. En muchísimos casos las mujeres se quedaron sin ingresos o porque las forzaron a dejar el trabajo rentado o porque nunca tuvieron un trabajo rentado fuera de la casa o porque no alcanzaron a desarrollar otros ingresos y demás. Eh, pero muchas veces lo que sostiene realmente la decisión es la transformación subjetiva, van de la mano, digamos, uno puede ofrecerle un empleo a una persona que no esté lista para salir de una situación de violencia y tampoco es magia, ¿sí? O sea, creo que son luchas que van en paralelo, que hayan espacios de contención, de orientación y al mismo tiempo de inserción concreta para tener ingresos por parte de las mujeres. En nuestro caso, como Estado, teníamos un fondo de emergencia que permitía, desde cosas muy básicas, como poder hacer los trámites que implicaba la decisión que habían tomado, como ir a tribunales, como poder venir al observatorio y demás, en muchos casos de mujeres que no tenían recursos para hacerlo. Y teníamos una línea importante que se llama Emprendiendo, Aprendo a Vivir sin Violencia, donde gran parte del trabajo, más allá de darle un subsidio o conectarla con un microcrédito, era sobre todo el sostenimiento grupal de esas mujeres emprendedoras, pensando también en que otra de las huellas de la violencia es el mecanismo por el cual muchas mujeres sienten que esa es la única a la que le pasa. Entonces los espacios grupales tienen una potencia muy fuerte de identificación. O sea, lo primero que hacen cuando van a un espacio grupal es decir, bueno, pensé que solo me pasaba a mí, ya veo que, ¿no? Entonces eso permite desarmar muchas veces los procesos de culpabilización a ellas mismas, porque se dan cuenta que hay otras mujeres que también sufren, porque pasaron situaciones parecidas, porque siempre lo colectivo es muy inspirador y las mujeres, yo creo que tenemos mucha experiencia en eso desde nuestros grupos de amigas, de compañeras, de hermanas, en las familias y demás, y creo que esa potencia de lo colectivo es otra de las fortalezas de que esta lucha la dé una organización que tiene digamos, una mirada tan clara, histórica, justamente del sostenimiento y de la valoración de lo que la mujer es, ¿no? Que me parece que eso también es un eje fundamental. Y quizás a veces puede ser un poco polémico decirlo, pero la insistencia con la denuncia también tiene que ser manejada con cierto cuidado, ¿no? La denuncia puede ser una herramienta muy potente para salir de situaciones de violencia, puede ser que uno vaya, haga una denuncia, eso activa una causa penal, se dicta una medida de protección de persona, tanto puede ser, digamos, una restricción de acercamiento hacia la mujer como que se vaya de la casa del agresor, etcétera, pero muchas veces, si la mujer no está del todo preparada, la denuncia puede no ser el mejor primer paso. Entonces,
lo ideal es no imponerle que haga la denuncia, sino tener una escucha primero. Por supuesto, toda persona, y creería que alguien que atiende en una obra social o que es de una institución también tiene en cierta manera esa responsabilidad, que si uno detecta que esa persona está en peligro, debería impulsarla a denunciar. Si está en riesgo de vida, no hay duda, ¿sí? Pero no todas las mujeres acuden a buscar ayuda porque están en riesgo de vida, o mejor dicho, como alguna vez conversé con la directora de un hospital en Tucumán, el concepto de riesgo de vida también lo podríamos revisar, porque ella me decía, en el hospital cuando llega, si la mujer camina, respira y habla por sí misma, nosotros no la consideramos en riesgo de vida. Pero nadie escuchó si al volver a casa hay alguien que la puede agredir o incluso asesinar, ¿no? Entonces, eh, también el concepto de riesgo de vida en algunos servicios de salud sobre todo se puede revisar, pero bueno, me refiero a que en una escucha atenta uno puede darse cuenta si está en riesgo o si conviene acompañarla más tácticamente a que se posicione y esté segura de los pasos que puede dar, sobre todo para que los pueda sostener. Y que si después no lo sostiene y vuelve para atrás y vuelve para adelante y vuelve para atrás y para adelante, eh, también comprender que eso es parte de la situación que está atravesando. Creo que esas son digamos, las fortalezas que tiene una organización para acompañar a las mujeres, no dejar de visibilizarlas. A mí siempre me pareció muy llamativo que no teníamos denuncias de violencia obstétrica en el observatorio, y una compañera de una organización que trabajaba específicamente con el tema de parto me decía, junta 3 mujeres y seguro que alguna sufrió, 3 mujeres que hayan tenido hijos o hijas, seguro que alguna sufrió violencia obstétrica. Sin embargo, es una violencia poco visibilizada, que siempre a mí me gustaba desde el observatorio, más que decir violencia obstétrica, hablar de los derechos de las mujeres en el tema del embarazo y del parto y demás, que tiene que ver con todo un trabajo de sensibilización con el sistema de salud y con una misma de convencerse de que es posible una vida libre de violencias, ¿no? Y hace un tiempo, y me impresionó el concepto, digamos, que instalamos desde el observatorio, es no está sola. Y notamos que al tiempo, nosotros poníamos por todos lados no está sola, como medio, digamos, eslogan, digamos. Y empezaron a venir a mujeres que decían, no, porque ahora yo me doy cuenta que no estoy sola. Y lo asumían porque eso era exactamente lo que las situaciones de violencia le habían hecho, le habían generado, ¿no? Un aislamiento, un nivel de incertidumbre, de mujeres que te dicen, no sé dónde estoy parada, no sé qué tendría que hacer. El otro día estaba volviendo a ver un video que hicimos con una ex consultante del observatorio que nos acompañó a un programa de televisión, y a mí me impactó mucho que ella dijo, yo me di cuenta de esto cuando me di cuenta que yo no me acordaba cómo me llamaba. A todos lados yo tenía que dejar que mi ex, decía, me presente. Y yo prácticamente me había olvidado de mi nombre, o sea, no me podía nombrar, ¿no? Eso al principio yo le decía, es una cuestión de derechos, bueno, hasta el derecho a la identidad propia, a la dignidad, a la vida, a la seguridad, a todas las cosas más básicas te las puede quitar la violencia, ¿no? Y me parece que ahí hay como un desafío muy grande de acompañamiento. Y el otro, y ya si quieren con esto cierro, si quieren podemos conversar o lo que ustedes quieran plantear, el otro desafío muy fuerte es trabajar con los hombres, porque los hombres en definitiva son parte de la misma sociedad y los hombres agresores son educados en esta misma sociedad. Entonces, eso de la violencia, que no es una patología, sino que es una problemática social porque implica una relación de sumisión que es aprendida por el agresor y por la persona que la sufre a la violencia. En el observatorio trabajan todavía las chicas con agresores, con resultados muy positivos en cuanto a que muchas veces los hombres tampoco tuvieron nunca un espacio de conversación sobre cosas que les pasan.
Como tenemos una sociedad que así como nos enseña a ser sumisas, a los hombres les enseña a ser absolutamente negadores de alguna manera de sus propias inseguridades, de su subjetividad. Digamos, en muchos casos, trabajar con hombres sobre las masculinidades, las expectativas sobre los varones en nuestra sociedad, sobre el rol mismo de la violencia. Eh, los hombres que atendíamos muchas veces decían, no me daba cuenta que eso era violencia. Para mí eso siempre fue así. En mi casa siempre se hizo así, ¿no? Y más allá de ser algo que uno pueda pensar, bueno, es para zafar o para autojustificarse, realmente ese es un desafío enorme, porque en realidad, para mí, no nos imaginamos un mundo lleno de hombres presos, sino un mundo lleno de hombres y mujeres que no construyan vínculos de violencia, sino vínculos de amor, de solidaridad, de construcción colectiva, de participación, de ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, no se trata solamente a los hombres de ponerlos en el lugar del denunciado, sino de trabajar con ellos para que no tramiten sus vínculos a través de la violencia. Me parece que eso es otro de los grandes desafíos. Tampoco es que todas las instituciones se tengan que ocupar de todo, claramente ustedes reciben principalmente a las mujeres, pero bueno, la obra social también trabaja con familias, trabaja con bueno, los afiliados, las afiliadas no son solo mujeres, ¿verdad? También tienen, tienen afiliados, así que bueno, me parece que eso es un poco como para dejar acá y lo que les parezca, si quieren conversamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eva. La verdad que encantador todo lo que decís, es muy inspirador, sobre todo porque lo planteas desde un rol que conoces muy bien, que es el que nosotros tratamos de construir todo el tiempo, y entonces eso nos permite sentirnos que, porque a veces uno piensa en esta problemática y decir, bueno, debe ser algo que yo tengo que estudiar, ponerme a aprender, hacer un taller, que por supuesto hay que hacerlo, pero también nos impulsa a poder construir esas cosas, ¿no? O a animarnos a avanzar eso, a dar esos pasos, porque me parece que realmente, porque es una temática que en este momento está explotando, yo creo que no solamente por la situación de aislamiento que estamos viviendo, sino también por la época que estamos viviendo, antes de la pandemia, ¿no? Hay como un reverdecer de los derechos de las mujeres y el posicionamiento de los varones y de las mujeres y sociales y la familia, todo un barajar y dar de nuevo. Entonces es como que nos da un rol que creo que es una oportunidad para nosotros. Así que yo te agradezco muchísimo cómo lo abordaste, porque me parece que para nosotros es muy motivador y bueno, nos va a dejar pensando. Nosotros estábamos tratando, bueno, no sé si hay algunas preguntas, tenemos algunos invitados que Janet les va a agradecer la presencia y todo ello, pero yo lo único que quería decir y por ahí darle la palabra a Marcela, porque con ella estábamos tratando de armar un proyecto para nosotras mismas, hacer una, bueno, no sé si capacitación, Marcela, no sé cómo decirlo, pero sí abordar en todo lo que es la ley Micaela y de alguna manera nosotros tener también esa formación que nos da una mirada que creo que es importante, ¿no? No sé si lo querés explicar vos, Marce. Em, sí, buenas tardes a todas y todos. Desde el Sacra nos estamos planteando hace un tiempo ya la posibilidad de tener lo que se llama un protocolo de abordaje de situaciones de violencia. Lo estamos viendo con algunas compañeras primero para poder presentar la propuesta consensuada con el resto de las compañeras, sobre todo porque nosotras estamos en contacto permanente con mujeres en la mayoría de los casos, que encuentran en nosotras ese lugar de escucha, y lo que por ahí nos falta y en lo que más rengueamos es en todo este planteo que hizo
que hizo Eva recién, ¿no? A veces nosotras tenemos esa cercanía, ese vínculo con las compañeras, con las mujeres en general, y nos falta tener la capacidad de ayudarla, de contenerla, de acompañarla. Lo que más adiestrado tenemos por ahí es la escucha, no sé si tan sin juzgar, pero sí tenemos la escucha, pero nos falta tener ese recursero en cada lugar en donde nosotras estamos, a dónde acudir frente a un caso de violencia y cómo acompañarla amorosamente en las decisiones que ella tome y como pueda en el momento en que la encuentren. Así que por un lado estamos preparando ese protocolo y por otro lado estamos queriendo que todas las que querramos podamos tener, sí, una capacitación respecto del tema de violencia para que nos ayude a que esa escucha sea lo más contenedora posible y lo más cercana a buscar juntas, esa mujer violentada y nosotras, una solución. Así que, por un lado, bueno, existe la ley Micaela, en la que yo estoy formándome a partir del Consejo Deliberante. Por otro lado, queremos implementar eso también, veo que ahí hay compañeros de la CGT, así que queremos implementar eso también dentro de los sindicatos. Queremos y estamos acompañando muy fuertemente la ley presentada por nuestra compañera Alejandra Vigo, que impone el abordaje integral de la violencia por parte de las obras sociales. Entonces nos parece que nosotras, como la obra social del SACRA, que es la organización a la que pertenece Alejandra, debemos arrancar, debemos ser pioneras, digamos, en esto, así que también me parece que está bueno que las personas que estamos al frente de las obras sociales tengamos una capacitación al respecto. Así que en ese camino estamos, con Guadalupe, con Pimpi, con mi hija que me ayudó a hacer el protocolo y que esperamos pronto ponerlo a consideración de la comisión directiva y de todas las compañeras. No sé, Guada, si querés... Yo la verdad que te agradezco, Marce, todo lo que compartís con nosotros. No sé si andaba Pimpi por ahí, pero bueno, por ahí está con otra cosa. Y si no, no sé si alguna de las y de los participantes quiere hacer alguna consulta, podemos aprovechar a Eva, Guada, que la tenemos aquí. Sí, Graciela, ¿cómo estás? Hola a todas, todos, todes. Como se dispersa, en el buen sentido de la palabra, para presentar a un compañerazo que me había dicho que quería acompañarnos, lo voy a hacer yo, si me permiten, porque tenemos una hermandad sindicalista, como quien dice. Dale. Y es el secretario de la regional Quilmes, Berazategui y Varela de la CGT, Andrés Niquitiu. Así que si hay un segundo me gustaría que nos saludara, que les saludara a ustedes, porque a mí ya lo hizo desde temprano. Y siempre esto que está diciendo Marcela, que está haciendo con Guada, con la hija y todo, dalo por hecho que la CGT regional va a estar, porque él siempre dijo que nosotras tenemos las puertas abiertas y quiere que las mujeres tengamos participación. No es en los papeles, es en los hechos, las palabras de este compañero. Así que Andrés Niquitiu, compañerazo, muy emocionada de que nos hayas querido acompañar, habiendo tanto Zoom, que la CGT regional Quilmes, Berazategui y Varela, está la compañera Rosina, que es de Quilmes también, Guada es de Berazategui, así que creo que es un mimito al alma hoy en día. Así que muchas gracias, Andrés, y si le permiten ustedes que nos salude, sería buenísimo. Sí, encantadísima. Gracias, Graciela. Gracias, compañero. Gracias, lo escuchamos. Buenas tardes.
Compañeras, compañeros, buenas tardes. Compañera Graciela, muy generosa como siempre con tu presentación, pero es tal cual lo expresa Graciela. Estoy convencido que es el momento donde todas y todos tenemos que unirnos en esta lucha, que no tiene que haber un solo Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Este es un trabajo día a día que tenemos que hacer entre todos y entrelazarnos y finalmente darle pelea y nunca más. Esto tiene que ser un nunca más. Pero bueno, también es cierto, como lo explicaba la compañera Eva, acá hay un trabajo que hay que hacer con los hombres en función de todas las vivencias, todo lo que está pasando. La pandemia lamentablemente nos trajo aparejado el encierro y ese encierro fue lamentablemente mal interpretado y mal usado, pero no nos queremos detener solamente en lo que está pasando, sino que la propuesta, como dijo Graciela, desde la CGT regional es avanzar. Nosotros el año pasado hicimos una propuesta de adherir también a la ley Micaela, que fue muy bien aceptada y obviamente votada en el Consejo Directivo, y trabajamos para eso. Graciela, yo quiero que sepan, todo el movimiento del Sindicato de Amas de Casa, que el SACRA está muy bien representado a través de la compañera Graciela Carrizo. No solo como militante, no como intelectual, sino como una colaboradora que permanentemente nos está ayudando a que todos podamos entender y finalmente poner sobre la mesa de trabajo este tipo de situaciones. Yo les quiero agradecer a la compañera Pimpi Colombo, que Pimpi, cuando cumplimos el primer año de gestión de la normalización, por allá por el 6 de octubre del 2017, Pimpi nos acompañó en esa gran mesa que teníamos donde entregamos los diplomas a cada compañero que forma parte del Consejo Directivo de esta CGT regional. No quiero ser muy extensivo en esto, agradecerles la invitación, Graciela, personalmente agradecerte la invitación, sabés que contás conmigo, porque esto no es solamente una tarea de un día, insisto, creo que tenemos que seguir trabajando, elaborar proyectos, el Estado tiene que estar presente más que nunca, el movimiento obrero organizado también tiene que estar a la altura de las circunstancias y que no quede solamente en una reunión virtual. Creo que una vez que la pandemia nos permita juntarnos presencialmente y hacer todas las tareas que haya necesarias para que esto finalmente, como dije al principio, nunca más a la violencia contra la mujer. Así que compañeras, compañeros, Graciela, muchísimas gracias por permitirme expresar mi saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. La verdad que encantado de haberte tenido. Gracias, Graciela, por haberlo invitado. Igual tenemos un montón de compañeras. Janet, no sé si vos tenés el detalle de las compañeras que nos están acompañando. Es un día donde todo el mundo tiene distintos eventos y a mí me encantaría nombrarlas a cada una, inclusive si tienen un minuto para hacer un saludito. Y bueno, por supuesto, si alguien tiene alguna inquietud para Eva, nosotros vamos a recibirla y bueno, por supuesto le vamos a pedir a Eva que pueda ayudarnos en esta tarea que empieza o que sigue, digamos, ¿no? Que sigue. Bueno, nos están acompañando las compañeras de Misiones, como ya las había nombrado, la compañera de Oberá, Giovanna, la compañera de San Javier, las compañeras de Corriente, que también dejaron sus saludos con Elvira y Marta, la Estrella también, compañera del Sacra Santa Cruz, y eso es lo que alcancé a ver desde mi pantalla. Si hay alguna otra compañera, hay una compañera Viviana de Fetra, ¿puede ser? Mira, me parece que está Betty también de Bariloche. No, que Betty, ella... Betty también. Betty, soy de 5 letras. Betty, no te había visto, tengo una pantalla muy chiquita. Está Mónica de Junín, hay alguien de Sacra Laura de Rosario, también. Laura por ahí la veo. No, somos un montonazo, hoy somos una bandita. Están no solamente todas las delegadas del área metropolitana, las delegadas del Sacra Nacional. Así que si alguien quiere tomar la palabra, quiere decir algo.
Me parece también que está Nelly puede ser Nelly de San Juan también. Ella siempre anda medio de Ayúdenme incógnito, con pero la me parece que pantalla que está. no las veo a todas. Acá estoy, chicas. Viste, bueno. yo vi un moto ahí y dije, Muy bueno, esa es bien, Nelly, qué bueno. seguro que es Nelly. La Pimpi está por ahí para que diga algo, nos dirija unas palabritas. Yo no la estoy, a ver, no la veo, debe estar, ¿sabés qué? Hoy es una superposición increíble de cosas, sí. Así que me parece que por ahí lo vamos a dejar para otro día, pero bueno, Nelly, si querés saludarnos, encantada que estés con nosotros, lo mismo Betty, Mónica, bueno, todas las compañeras, la verdad que encantadísima que nos hayan podido. Un saludo muy especial para la disertadora, para Eva Fondevila. Te escuché, muy interesante, con mucha experiencia, que eso es lo más importante, transmitir las experiencias que has vivido en esos 4 años de trabajo. Y bueno, y nos sirve bastante a nosotras como para ayudarnos y orientarnos. Así que Eva, gracias. Y gracias a ustedes por organizar esta clase tan interesante. Lástima que, como vos dices, ya enseguida me tengo que ir porque tengo la reunión de la obra social. Bueno, por eso, estamos todos con un horario muy acotado hoy. De todas maneras, Nelly, a mí lo que me encanta de lo que dijo Eva al presentarse es como, ella es una hija del Sacra, o sea, se ha criado en el Sacra y eso es algo que nos emociona y nos conmueve todo el tiempo porque, bueno, hace unas semanas Eva también nos acompañó, Anita Fondevila, que nos habló, bueno, de su organización y todo este proyecto que tiene. Estábamos conmemorando el Día del Cáncer de Mama, y también fue muy emocionante verlas a ustedes, que son el fruto del Sacra, ¿no? Es como, me acuerdo que Pimpi en una de las reuniones estábamos presentando el proyecto de ley de Alejandra Vigo sobre la incorporación al PMO de la atención integral de la violencia de género, y estaba Amanda Miranda, y es Amanda. Yo Amanda no escucho Miranda. nada, no sé si ustedes, perdón, ¿no? Bueno, y se va Pero cumpliendo todo el mundo me está escuchando. ¿No me están Guada. escuchando? ¿No me escuchan a mí? Sí, Nelly. Sí, yo sí. Bueno, pero déjame Sí, terminar se esto, escucha. déjame decir lo más sabroso, Nelly. Lo más sabroso fue que Pimpi le pregunta, Amanda, ¿cuántos años tenés? 37, le dice, y son los años que tiene el Sacra. Entonces a mí es una cosa que me emocionó, me parece increíble ver estas mujeres ya crecidas, formadas. Sí, la Amalia. Exactamente. Amalia, Amanda dije, siempre le cambio el nombre, Sí, pobre, dijiste no tengo forma de Che, les decirle quiero Amanda. agradecer porque me parece que me olvidé las compañeras del Sacra de Santa Fe, las compañeras de Rosario. Si quieren saludar también podrían abrir el micrófono. A mí me gustaría, perdón, a mí me gustaría decir unas palabras. Yo represento la Secretaría de Sinfletorra, del Sindicato de Fleteros. La secretaria hoy no pudo estar porque estaba en otro Zoom, porque hay muchos. ¿Viviana? Viviana. Ya nos acompañó Viviana. Ya estuvo Yo con estuve nosotros. la vez anterior, sí. Sí. Una de las cosas que me gustaría destacar, bueno, primero es el acompañamiento de los compañeros que están empezando como a incorporarse a estas charlas y está buenísimo, uniendo ese agradecimiento también con lo que decía Eva, esto de las conductas de violencia aprendidas y que se relacionan muchos a través de la conducta. Yo soy psicopedagoga y se ve mucho en el consultorio las conductas de violencia aprendidas. Cuando los chicos se relacionan de esa manera también, porque lo aprenden en el seno familiar. Y me pareció sumamente importante esto que ella destacaba de trabajar con los hombres, porque muchas veces aprendieron esa manera de vincularse y cuesta separarse de eso. Y esto que ella decía,
de muchas vivencias que tuvo, que decían, yo no pensé que eso era violencia, nos pasa también, acá se ve en el consultorio, cuando los papás vienen y te dicen, no, yo le di una paliza porque... Y vos decís, no, pero si vos le hablás, y tenés que enseñar, reeducar también a los papás a vincularse de otra manera con los hijos. Esos hijos el día de mañana son personas adultas que aprendieron a vincularse a través de la violencia. Entonces me parece sumamente importante ese punto también, para poder tratar, más allá de acompañar a las mujeres que sufren. Ahora sí me parece que se tildó, ¿no, Hernán? Vos que... Sí, Y yo la se perdí tildó. también. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no sé si Eva querés retomar un poquito lo que estaba diciendo Viviana, porque es interesante. Sí, bueno, yo insistir en esta cuestión de que es un trabajo de mediano plazo. Por supuesto que, como decías al principio, hay condiciones en una organización como el SACRA y como la OSACRA para esa escucha. También hay que aprender, digamos, los mecanismos y conocer las instituciones, a dónde mandar a alguien que necesita hacer un trámite en esta cuestión, seguir conteniendo después a mediano plazo. Y este trabajo cultural, tanto con hombres como con mujeres, es lento y es sostenido, pero es lo que de verdad a largo plazo nos va a permitir, digamos, reducir las situaciones de violencia. Yo creo que también hay una cuestión generacional donde los niños y las niñas hoy están recibiendo otras posibilidades, otros discursos, otras maneras de participar, incluso entre adultos y niños, de la posibilidad de escucharlos, de que puedan decir las cosas que viven. Creo que hay otras, esto que decía recién la compañera, tener que enseñarle a un papá o a una mamá que no se resuelven las cosas con agresión con los niños, también va generando todas unas condiciones para poder vivir otras relaciones, ¿no? Que me parece que es distinto a una matriz en la que muchas veces nos criamos y que nos enseñó otra cosa. De todos modos, las organizaciones que trabajan con derechos de las mujeres tienen esa oportunidad enorme de visibilizar estas cuestiones. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó en muchos ámbitos con hombres, incluso laborales y demás, que bueno, hacer un chiste machista, pero que la Evita no se enoje, ¿no? Bueno, disculpanos, es así, no es que seamos así, sino que, y que alguna vez tuve que decir, no soy la policía de género de este grupo, pero es un trabajo muy lento de sensibilización de todo el mundo y de lograr entender que la violencia no es solamente el golpe o obviamente el femicidio, que es la forma más extrema, sino todas esas formas de vincularnos que muchas veces son sutiles o son pequeñas y que creo que estamos aprendiendo a poder decirlas, a poder tramitarlas, y en ese sentido que esté vinculado con la salud me parece estratégico, porque la salud tampoco es solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, es el bienestar general, es la vida con dignidad, es poder sentir placer en las cosas que uno hace, es pertenecer a grupos, a comunidades, a espacios colectivos. Por eso creo que es muy potente el espacio que ustedes tienen. Así que, no, por mi parte, decirles eso, agradecerles. Les puedo pasar un protocolo que armamos desde el observatorio para toda la provincia, que es muy exhaustivo porque tiene todos los organismos que tiene que hacer cada uno y demás, que eso no necesariamente les sirve tal cual, pero sí algunas cuestiones en torno a qué significa una escucha atenta y cuidadosa hacia las mujeres, cuál es el rol, y sobre todo también ahí hay algo que creo que lo dije, pero a mí me volvía muchas veces esta cuestión, que es que uno se desesperaba casi en lo personal de tratar de salvarla a la persona, ¿no? Una cosa medio individual, así de sacarla de la situación. He escuchado hasta organizaciones que, por ejemplo, se han llevado a su casa a vivir una señora porque está en una situación de violencia y después eso no se puede sostener, ¿no? O sea, hay que apostar a la posibilidad de que esa persona protagonice ese cambio que necesita. Y bueno, en ese sentido
es importante contar con organismos públicos, por eso digo, es fundamental que existan organizaciones y también que sean los organismos públicos donde se tramiten las cuestiones que se tienen que tramitar en ese espacio, ¿no? Lo legal, ciertos tipos de acompañamiento, el abordaje desde la salud mental y demás. Así que, bueno, por mi lado agradecerles muchísimo la invitación, felicitarlos por el trabajo y sí, que nombres a Anita o Amalia también son, somos las hijas ahí, estamos, somos parte también de esta comunidad y de ese aprendizaje enorme que nos dieron nuestras madres, digamos que además lo hicieron en un contexto, por lo menos los inicios, en un contexto mucho muy más diferente, muy más arriesgado, rudo, digamos, sí. en muchos aspectos, así que las hemos visto en esa lucha. Así que es un orgullo enorme y si podemos colaborar, mejor. La verdad que sí, un orgullo enorme, sí, sí. Bueno, gracias Eva, la verdad que estamos encantadas de haberte tenido hoy acá. Obviamente recibiremos, si tenés algún material para compartir, nosotros lo vamos a recibir con muchísimo agradecimiento. Y bueno, no sé si alguien más quiere compartir alguna inquietud, pero si no, ya lo daríamos por cerrado porque... bueno, ya pasó la hora y estamos con otros compromisos y la verdad que todos queremos participar de todos los eventos que tenemos previstos. Eva, muchísimas gracias y esperamos Muchas tenerte gracias a pronto ustedes. con nosotros. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.